dispuesto a perder. Yo, por ejemplo, aquí ya cerré la posición. Cerré porque, como les decía, la posición se vio un poco... Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su amigo Roddy Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, les pido que se suscriban al canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Asimismo, que lo compartan y que lo divulguen con sus amigos para generar más y más comunidad de este hermoso mundo del trading. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Cortos de efectivo, fue un fin de semana bastante loco, entonces vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con 500 pesitos hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Se dieron cuenta que comencé con el US 500? Perfecto, entonces simplemente vamos a ver el por qué vamos hacia abajo. Me parece que es bastante obvio, pero bueno, en dado caso de que sean nuevos, quiero explicarles el por qué. La tendencia podemos ver que es súper bajista, además de que los indicadores Aaron, el indicador Aaron que tenemos en la parte de abajo, además de esta franja roja que tenemos en la pantalla, nos está indicando que la tendencia es bajista. Por eso, simplemente seguimos la lógica de los indicadores y nuestro análisis inicial para poder comenzar con este día de inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, como ya saben, esperamos a que siga el curso, que rompa la línea de apertura y nosotros podemos comenzar a pensar en cerrar nuestra posición en cualquier momento. Aquí estamos a punto de romperla y se rompió. Excelente. A partir de este momento ya podemos empezar a pensar en cerrarla. ¿De acuerdo? Lo que siempre digo, si eres nuevo en mis videos, no arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Yo, por ejemplo, aquí ya cerré la posición. Me parece que fueron 400 pesos. Ni siquiera me fijé por estar hablando con ustedes. Pero bueno, yo cerré la posición porque me parece que hay que hubo una resistencia bastante fuerte ahí. Aquí, bueno, como ya generé un poco más de capital, vamos a comenzar con 1000 pechereques, ¿de acuerdo? Vamos a ir hacia, ¿qué les parece? Hacia abajo, porque la tendencia va hacia abajo y porque podemos ver que tenemos un rebote bastante pronunciado después del higher high, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es bastante lógico y además, en cuanto abrí la posición, la vela se arrastró hacia abajo. Eso quiere decir que el análisis fue hecho correctamente y que nuestros valores están respetando la tendencia que habíamos analizado ya desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hay que esperar. Además, bueno, ustedes están viendo que el canal que tenemos aquí, llegó a su máximo y comenzó a bajar. Además de que el indicador Aaron nos está indicando que la tendencia es fuertemente bajista, ¿de acuerdo? Estas dos líneas que tenemos en la parte inferior de nuestras pantallas. Simplemente esperamos y además podemos ver que sigue bajando de manera, digamos, ¿cómo se puede decir? Como de manera fluida, se puede decir así. Ya hubo un estancamiento en este momento, pero no pasa nada porque eso ya quiere decir que tenemos números verdes en nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, ya cerré con casi 1000 pesos. Cerré porque, como les decía, la posición se vio un poco atascada en ese pequeño lugar en este momento. Perfectísimo. Ya abrimos con 1500 y simplemente vamos a intentar entender el por qué abrimos hacia abajo. Simplemente porque la tendencia es, pues, definitivamente bajista. Se ve en los indicadores, tanto en el canal que tenemos en la mitad de la pantalla como en la parte inferior de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hay que esperar a que la tendencia siga su curso y cerrar la posición en el momento en que ustedes consideren prudente después de haber roto la línea de apertura, no antes, ¿de acuerdo? No antes. Entonces simplemente hay que esperar un poquitito más y ver si se cumple nuestro análisis del día de hoy. Se dan cuenta que, bueno, mis posiciones, además de ser muy rápidas, son de 1 minuto cada vela. Normalmente no me gusta esperar mucho o no me gusta esperar como a que la vela cumpla su ciclo de término. A mí me gusta simplemente ver un movimiento brusco, cerrar y abrir otra. Y lo mismo se repite en todas las posiciones. Por ejemplo, aquí ya se rompió la línea de apertura, bueno, ya se regresó, pero en cuanto se rompe, yo digo, ok, vale, voy a esperar 10 segundos y cierro. Por ejemplo, aquí yo ya podría cerrar, pero considero que todavía podría arrastrarse un poco más hacia abajo, lo cual voy a esperar para ver si eso se cumple. Si no se cumple, bueno, cierro la posición en cuanto suba y listo, no pasa nada. Por ejemplo, yo cerré aquí, cerré con casi 1500 pesos, que, bueno, tampoco son nada despreciables. Entonces, simplemente yo esperé un momento y además considero yo que puede haber otra vela bastante
fructífera. Bien, la tendencia también me parece que es bastante, digamos, clara. Vamos a abrir la posición hacia abajo con 3,500 pesos, ¿de acuerdo? Ahora, nos podemos dar cuenta muy fácil, que la tendencia va de manera descendente. Eso quiere decir que sí o sí tenemos que ir hacia abajo. Además, de que nuestro indicador Aaron va a favor de la venta. Entonces, no hay que dudar en este momento para, pues, mover esta posición, ¿de acuerdo? No quiero decirles que todas las posiciones son fáciles, simplemente si la tendencia es bastante marcada o bastante obvia, ábranla, no lo duden y esperen un poquito más. Ustedes pueden modificar el tiempo de la vela, pueden ser 5 minutos, 30 segundos, 1 hora, 45 minutos, no pasa nada. Yo lo hago rápido por efectos de video, ¿de acuerdo? Simplemente quiero hacerlo rápido para que se vea, digamos, ejemplificado de manera, digamos, visual y, digamos, dinámica la manera en que yo hago trading. Si ustedes quieren esperar posiciones muy largas, son libres de hacerlo. A mí me gusta más el dinero rápido porque, bueno, es más fácil de analizar cuando puedes verlo rapidísimo. Yo aquí cerré la posición con 3,000 pesos. Me parece que fueron bastante buenos. Ok, también aquí me parece que la tendencia es bastante clara. Vamos a abrir con 7,000 pesos hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya abrí la posición y, bueno, ya hasta parece que me aprendí ¿cómo se llama? Este consejo de sigan la tendencia y cierren si se rompe la línea de apertura. Parece que ya me lo aprendí, pero es que es bastante lógico lo que tenemos que hacer, chicos. Entonces, a veces no encuentro las palabras para identificar o para ejemplificar lo que tenemos que hacer, pero es que no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente les voy a decir que nuestros indicadores, en general todos, están yendo hacia la posición o hacia el movimiento bajista, ¿de acuerdo? Entonces, por eso abrimos a la baja. Además, vean el canal que tenemos en la media de la pantalla y vean el indicador Aaron. Todos van hacia abajo. Eso 100% asegura una tendencia bajista. Además de que, bueno, las velas nos están indicando que periódicamente bajan y bajan y bajan. Entonces, solamente uso los indicadores como corroboración de lo que estoy viendo en la pantalla en este momento, ¿de acuerdo? Aquí también ya se rompió la línea de apertura, entonces pueden cerrar la posición en cualquier momento sin ningún problema. Yo, por ejemplo, cerré en este momento con 6,000 pesos en la bolsa. Eso ya es bastante bueno y además lo mejor es que se generaron 6,000 pesos, me parece que en 40 segundos, 45, lo cual ya fue bastante bueno para nosotros porque estamos generando dinero así. Vamos a abrir la posición con 12,000 pesos y vamos a ir, me parece que hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Bueno, porque me parece que nuestro precio de este par de divisas se está consolidando por debajo de la línea del indicador. Eso quiere decir que seguramente nos arrojará una señal de venta, ¿vale? Además de que nuestros indicadores, por ejemplo, aquí abajo el indicador Aaron nos está indicando que la tendencia va hacia abajo y nuestros canales, por ejemplo, el canal que tenemos en la parte de la pantalla, en la parte del medio, tiene este movimiento hacia arriba y hacia abajo y el movimiento que sigue es hacia abajo. Por ejemplo, ahora, perfecto, se rompió la línea de apertura y lo mejor es que se está siguiendo la tendencia que nosotros habíamos ya analizado desde el principio. Entonces, yo en este momento me parece que puedo esperar un cierre sin ningún problema y generar ya bastante dinero. Yo espero que sean al menos más de 5,000 pesos porque tengo bastantes planes para este fin de semana. Entonces, esperamos un poquito más, esperamos y yo creo que cerraré, perfecto, bien, excelentísimo. Cerraré, me parece que en este momento, bien, 10,000 pesos, más del doble de lo que yo esperaba, excelente. Entonces, chicos, se pudieron dar cuenta, fueron 10,000 pesos rapidísimos con una posición básicamente de 50 segundos. Entonces, todo es cuestión de análisis, paciencia y bastante inteligencia emocional. Así que, chicos, si no se quieren perder de más videos o de más señales en tiempo real, por favor les pido que se suscriban a mi canal de Telegram, que lo compartan para que la comunidad se haga más y más grande. Así que les deseo buenas inversiones, les deseo una gran semana y que tengan mucho éxito en su trade. Nos vemos en el próximo video.